Здравствуй, стадион, где мечты состязаются. Открытие Олимпиады в Турине она, как обычно, смотрела по телевизору. К этому времени легендарная чемпионка мира Елена Мухина уже 26 лет не вставала с постели. Я мечтала о том, когда же наступит момент, когда можно будет полежать столько, сколько хочется, почитать, и чтобы никто не доставал, чтобы никто не трогал. Ее называли восходящая звездочка советской гимнастики. Чемпионка СССР, Европы, мира. Оставалось только олимпийская. Y hace desempolvar viejas historias, como la de Elena Mukhina, la atleta que estaba llamada a hacer historia grande en la gimnasia artística. La soviética había superado una infancia complicada y había encontrado en el deporte su lugar en el mundo. En la previa de los Juegos Olímpicos de Montreal en año 1976 Juegos era la gran candidata a destronar a la rumana Nadia Comaneci. Elena Mukhina en el año 1975 tuvo un accidente en la ciudad Spartakiad de los pueblos de la Unión Soviética. Después de un aterrizaje fallido, Elena sufrió una separación de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Con tal lesión es imposible girar la cabeza. Sin embargo, Klimenko venía todos los días al hospital y la llevaba al gimnasio, donde entrenaba todo el día sin el collar ortopédico necesario. Para la rehabilitación de este tipo de lesiones estaba superado esta fuerte recaída en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976. Elena Mukhina, el destino le tenía preparada una mala jugada. En 2 años, la gimnasta dio un increíble salto adelante. Llegó a Klimenko en 1974, y ya en el verano de 1976 tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de Montreal. Según recuerdo recientemente, su programa de entonces con combinaciones únicas se llamaba Espacio. Pero debido a la inestabilidad del desempeño, los líderes deportivos tenían miedo de llevarla a Canadá. Cuando un periodista le preguntó a Mukhina qué pensaba al respecto, Elena respondió: "Le enseñé a Klimenko que puedo entrenar y actuar con cualquier lesión". Campeona absoluta en 1966, doble. Ganadora en los Juegos de Ciudad de México en 1968, Mikhail Voronin dijo: "Mukhina siempre se ha distinguido por actuaciones fantásticas". Ella obedeció implícitamente al entrenador. Por cierto, muchos culpan al mentor de la gimnasta, Mikhail Klimenko, por esta tragedia. Digamos que fue un déspota terrible. Pero, en mi opinión, esto es solo una terrible. Mikhail Jakoblievich hacia su trabajo es envidiable. De hecho, crecí con él y sé de lo que hablo. Y cuántos atletas maravillosos crió. Toda la carrera deportiva de Elena Mukhina se conectó posteriormente con este entrenador. El maestro de gimnasia deportiva, el periodista Vladimir Golubev, dijo: "Conocí a los hermanos Mijailo y Víctor Klimenko en 1967. Solía ir mucho al gimnasio CSKA. Misha entrenó a Víctor en ese momento y era un maximalista increíble". Unos años más tarde, Mikhail me mostró a Elena Mukhina, muy modesta, muy dulce. Él dijo: "Ella va a ser campeona mundial". No lo creía en mi corazón. Esas personas tranquilas no saben cómo enojarse, y sin ira no entrarás en los campeones. Adivinó mal. Klimenko inmediatamente y con firmeza decidió que la carta de triunfo de Mukhina sería de una complejidad increíble. Diseñó un programa fantástico para Elena. Mukhina fue una excepción a la regla. Solo a la edad de 14 años comenzó a aprender un elemento tan básico como un doble salto mortal. A esta edad, todas las gimnastas pueden hacerlo. Cuando miré a Elena, la comparé con Lyudmila Turistcheva. La misma figura, la misma popa, pero suave por dentro, estilo natural. El mismo aplomo y seriedad. En el Mundial de 1978, Mukhina había vencido a Comaneci, figura olímpica en Montreal 1976. Era la esperanza para devolverle la gloria a la Unión Soviética. Para eso se había preparado durante años. Sin embargo, su grave lesión, el resultado de este trabajo infernal, fueron brillantes victorias en varios campeonatos. Para 1979, Elena Mukhina había ganado, y aquí esta palabra es apropiada, títulos. Fue el símbolo de la presión de un régimen de abusos físicos y emocionales, que buscaba el éxito a cualquier precio.
Se refugió en la gimnasia, y cuando un entrenador del club CSKA de la capital rusa visitó su colegio para buscar niñas con talento para esa disciplina, ella, con 12 años, fue una de las elegidas. Talentosa y dedicada, se destacaba entre sus compañeras. Pero recién cuando a los 14 comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Mikhail Klimenko, dio un salto de calidad. Mukina incorporó sesiones extensas y exigentes, que no le daban respiro y la obligaban a llevar su cuerpo al límite. Así se transformó en una gimnasta distinta, capaz de realizar movimientos por demás complejos pero igualmente elegantes y ejecutar combinaciones de elementos casi imposibles para otras atletas. No sorprendió que luego de que Comaneci arrasara en Montreal 1976, con 3 oros, una plata y un bronce para Rumania, y desatara una crisis en la gimnasia soviética, todos posaran los ojos en Mukina. Para el régimen comunista, que entendía el éxito deportivo como una exhibición de fortaleza y una herramienta para sostener su poder político, la menuda gimnasta de cabello rubio, grandes ojos azules y mirada triste era la única con el potencial para volver a colocar a ese país en lo más alto del deporte mundial. Con Moscú 80 como gran objetivo final y bajo las directivas de las autoridades del gobierno soviético, Klimenko intensificó aún más las sesiones de entrenamiento de Mukina y comenzó a incorporar cada vez más elementos de la gimnasia masculina a las rutinas en los diferentes aparatos. El trabajo duro y a veces excesivo de Elena dio sus primeros frutos importantes en el Campeonato Europeo de Praga de 1977, donde la rusa se anotó sus primeras victorias sobre Comaneci. Se colgó los oros en viga, piso y barras asimétricas, fue plata en el all-around y bronce en salto. Al año siguiente, Mukina dio el primer golpe de efecto a nivel internacional. En el Mundial de Estrasburgo 1978, conquistó el título en el all-around y lideró al seleccionado soviético que consiguió la medalla dorada en la prueba por equipos, dejando a Comaneci y a Rumania en el segundo escalón del podio. En ese torneo, fue también oro en suelo y platas en barras y en viga. Poco tiempo tuvo Mukina para disfrutar su conquista. Faltaba menos de un año para los Juegos Olímpicos de Moscú y una derrota en manos de las rumanas en su propia casa era algo que la Federación de Gimnasia y el gobierno de la ex-URSS ni siquiera querían imaginar. Klimenko y Elena comenzaron a trabajar aún más fuerte, agregándole cada vez más dificultad a sus rutinas. Uno de los elementos que el coach introdujo en suelo fue el salto Thomas, un ejercicio de tanta dificultad que solo realizaban los hombres, porque si no se ejecutaba con suficiente altura y velocidad, se corría el riesgo de sufrir una lesión seria. Y exigía también una sincronización perfecta para aterrizar con el tiempo suficiente para realizar el último roll hacia adelante y no golpearse la pera o la cabeza. Años después de lesionarse, Mukina reconoció que nunca se sintió cómoda realizando ese salto y que se lo dijo muchas veces a su entrenador, pero este la presionó para seguir intentándolo, porque afirmaba que era la clave para asegurar el éxito en Moscú. A fines de 1979, mientras se preparaba para el Mundial de Estados Unidos, Mukina sufrió una fractura en una pierna y estuvo un mes y medio enyesada. En el torneo en suelo estadounidense, Rumania recuperó el oro por equipos y la preocupación por lo que podía llegar a pasar en Moscú 1980 aumentó en la ex Unión Soviética. La presión para que Mukina volviera cuanto antes a los entrenamientos creció. Para acelerarlos, tiempos, hasta se la obligó a someterse a una cirugía en la pierna para ayudar a que los huesos se recuperaran más rápido. La gimnasta, que ya en 1975 había experimentado una situación similar, luego de una lesión cervical, regresó al trabajo mucho antes de lo recomendado por los médicos. En cuanto al riesgo, una vida humana vale poco en comparación con el prestigio de la nación. Nos han enseñado a creer esto desde la infancia, comentó Elena mucho después, ya confinada a una silla de ruedas. 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mukina estaba practicando su rutina de suelo cuando sufrió el accidente que le puso fin a su carrera.
La pierna lesionada, que aún no estaba del todo recuperada, no la dejó tomar suficiente altura ni realizar la rotación completa, y la atleta aterrizó con el mentón en el suelo. El diagnóstico, fractura completa de las vértebras cervicales, lo que significaba parálisis completa del cuello para abajo, le puso fin a sus sueños olímpicos y a su carrera y cambió su vida para siempre. Tenía 20 años. Mi lesión podría haberse anticipado. Todos sabían que no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie se detuvo a decir que parara. Yo había dicho más de una vez que me iba a romper el cuello haciendo ese elemento. Me había hecho mucho daño varias veces, pero él, Klimenko, simplemente me respondía: los gimnastas como tú no se rompen el cuello, contó Elena un par de años después en una entrevista con medios de su país, aunque también asumió parte de la culpa. Fui estúpida, lo único que quería era justificar la confianza que habían puesto en mí y ser una heroína. A partir de su lesión y otras graves que ocurrieron en esa época, el salto tonos fue prohibido para la gimnasia femenina. Hace unos años fue además eliminado del sistema de puntuación de la rama masculina. Durante un breve tiempo, fue la amenaza más grande para el reinado de Nadia Comaneci, y se transformó en el rostro visible de un régimen soviético obsesionado con el éxito a cualquier costo. Así lo reconoció ella misma, después de coronarse campeona mundial y ganar Praga, cuando aseguró: nos entrenan para ser las mejores del mundo. Si no logramos ser las mejores entre las mejores, todo el esfuerzo no vale nada. El resultado de este trabajo infernal fueron brillantes victorias en varios campeonatos. Para 1979, Elena Mukhina había ganado, y aquí esta palabra es apropiada, títulos: campeona del mundo absoluto, 1978, campeona en campeonato por equipos y ejercicio de suelo, 1978, medallista de plata en barras y viga, 1978, campeona de Europa en barras apareadas, 1977, 1979, campeona de Europa en viga y ejercicios de suelo, 1977, medallista de plata en ejercicios generales y de suelo, 1977, 1979. Medallista de bronce en salto, 1977, ganador de la Copa del Mundo en barras y viga, 1977, campeón absoluto de la URSS, 1978, campeón de la URSS en barras paralelas, 1978, 1977, campeón de la URSS en ejercicios de suelo, 1977, medallista de plata en el all-around y Copa de la URSS en el all-around, 1977, medallista de bronce en el campeonato de la URSS en barras paralelas, 1977, medallista de bronce en el campeonato de la URSS en ejercicios de suelo, 1978. Fue galardonada con la más alta insignia de honor olímpico, la Orden Olímpica de Plata del Comité Olímpico Internacional, caballero de la Orden de la Insignia de Honor. Mikhail Klimenko, que venía de la gimnasia masculina, se convirtió en su entrenador. Con él Mukhina descubrió las sesiones interminables, la exigencia por norma, no concederse ni un respiro y llevar el cuerpo muy por encima de los límites. Las autoridades deportivas de la URSS estaban inquietas a mediados de los 70 por la irrupción arrolladora de las gimnastas rumanas, que se habían atrevido a discutir su tradicional reinado. En 1976, con 16 años, Mukhina gana con el Campeonato Nacional Juvenil casi al mismo tiempo que Nadia Comaneci se impone en los Juegos Olímpicos de Montreal y genera una crisis interna en la gimnasia soviética, que no acepta la derrota con facilidad. Las autoridades cargan contra la responsable del equipo, la legendaria Larisa Alatinina, que dice aquello de: yo no tengo la culpa de que Comaneci haya nacido en Rumanía. Se suceden las reuniones y la petición de explicaciones. La consigna interna resulta muy clara. Una cosa es perder en Montreal y otra bien diferente es hacerlo en 1980 en los Juegos de Moscú, con lo que se intensifica el trabajo de cara a esa cita. Y en ese momento todo el mundo mira hacia Elena Mukhina, la única gimnasta en la que se advierte el potencial suficiente como para hacer frente a la diosa rumana.
Por aquel entonces Klimenko, su entrenador, comienza a introducir elementos propios de la gimnasia masculina en los ejercicios de las mujeres. Respeta la tradición soviética de los movimientos basados en la expresión y el ballet, pero aparecen nuevos saltos y giros nunca vistos antes en la gimnasia femenina. Lo que no cambia es la disciplina y las más de 8 horas de entrenamiento diarias. En 1977 comienzan a llegar los primeros frutos. En el europeo Mukina gana 3 oros y pierde por escaso margen el concurso general ante Comaneci. Es un simple aviso de lo que sucedería al año siguiente en el Mundial de Estrasburgo. En 1975, es la hora de la explosión de la gimnasta moscovita que conquista 5 oros y se impone a la de las RU. mejores gimnastas del momento, hasta que en el 78 se presentó en el Campeonato Mundial de Estrasburgo en Francia y alcanzó su mayor Mana, brillo. en Francia Y también sorprende su mejor inmensa performance, seguridad y la mezcla de venciendo a la plasticidad mimada y de los potencia que especialistas, inundan sus la gran ejercicios. Nadia Comaneci, Los analistas consiguiendo comenzaron medalla a de oro referirse a un en el nuevo ejercicio tiempo en de la suelo gimnasia y femenina de plata en la representado barra por de Elena equilibrio Mukina. y en las barras En de 1977 Un año antes, comienzan a había llegar los cosechado primeros 3 frutos. preseas de oro en los europeos de Praga. Era la gran estrella Las del rumanas, equipo soviético. en Francia sorprende Elena su inmensa obtuvo el seguridad y la título mezcla de campeona plasticidad del y All Around. potencia que inundan Después de sus semejante ejercicios. triunfo, los Los Juegos analistas Olímpicos de comenzaron a Moscú referirse a estaban un nuevo cerca, tiempo y en la solo gimnasia quedaba femenina llegar a ellos representado para por Elena consagrarse como la Mukina. mejor gimnasta En de la historia. 1977 Corría el año de comienzan a llegar los primeros 1979, frutos. en el que En el europeo Mukina gana Elena 3 oros y presentó un pierde por elemento escaso novedoso, margen el concurso un flip general en ante viga de Comaneci y equilibrio, barras y asimétricas asombró quedaron tanto al empatadas. comité Nadia y calificador Mukina en que viga a gana partir de Nadia, esa Comaneci fecha se es un retira. movimiento considerado Del en el Mundial código de Prega Piso puntuación Naga Mukina y fue campeonato honrada en general Praga bautizando al Mukina es la movimiento ganadora, está Mukina. perdiendo A pequeño Elena, margen. la Nadia vida le tenía Comaneci se va preparada del una evento. trampa. Mukina se Un corona. año antes de los Atletas Juegos de élite Olímpicos de sufrió una federaciones caída para que le conseguir causó sus una fractura en objetivos una al pierna. máximo. Fue Siento el peso comienzo del mundo sobre mis hombros. Elena Mukina, estatura 1,52 centímetros de altura, peso 41 kilos, 12 años, una estudiante de la universidad, alcanzas una edad hermosa, los 17 años. Nelly Kim y Elena Mukina forma parte del equipo olímpico en la Unión Soviética. País cuenta con 700.000 gimnastas y Ora Mukina se ha graduado en la universidad, pasa 13 horas al día en el gimnasio. Marcia Frederick had joined those who will always have the honor of having been first. Recalling it now, Marcia seems to feel that thrill all over again. 段違い平行棒の表彰式です。優勝はソビエトのムヒナ 19.70、2位がルーマニアのエベルレ 19.65、3位東ドイツのグロイプ 19.60。ルーマニアのコマネチがこの種目でバーから落ちまして入賞しておりません。ソビエトのユニフォームは変わりましたね。世界選手権の時には水色のユニフォームをつけておりましたが、黒に変えましてぐっと体が引き締まった感じがします。ソビエトチーム優勝したムヒナ。金メダルを受けるソビエトのムヒナ。去年のストラスブールの世界選手権では個人総合Zlatou medaili odevzdává Václav Ulrich, předseda Československého svazu sportovní gymnastiky. La médaille d'or des barres asymétriques sera remise par Václav Ulrich, président de la Fédération tchécoslovaque de gymnastique sportive. Stříbrnou medaili odevzdává pan Václav Ulrich, předseda Československého svazu sportovní gymnastiky. La médaille d'argent sera remise par Samo Gajer, président de la Fédération slovaque de gymnastique sportive.
Bronzovou medaili odevzdává paní Ulla Berg, Švédsko, vrchní rozhodčí na bradlech. La médaille de bronze sera remise par Madame Ulla Berg de Suède, juge arbitre des barres asymétriques. Na prvém a druhém místě se umístili Nadia Comaneci, Rumunsko, 1965, a Ellen Muchina, Sovětský svaz, se souhlasným počtem bodů. Na třetím místě Gregor Steffi, Německá demokratická republika, 19,60. Na třetím místě Steffi Krekerová, Německá demokratická republika, 19,60. Sur la troisième place, Steffi Kreker, la République démocratique allemande, avec 19,60. Na čtvrtém místě Nelia Kimová, 19,50, Sovětský svaz. Sur la quatrième place, Nelia Kim, Union sovětique, avec 19,50. Na pátém místě československá reprezentantka Ingrid Holkovičová. Sur la cinquième place, Ingrid Holkovičová, Tchécoslovaquie. Na šestém místě Maria Filatova, Sovětský svaz, 19,30. Sur la sixième place, Maria Filatova, Union sovětique, avec 19,30.4番目ムヒナが出てきました。エレナ・ムヒナ18歳です。ピラトワ、ムヒナ、サポシニコは3人娘の1人に挙げられております。今年の全都選手権では第2位。この人の場合は非常に難しい技をどんどん入れてますね。はい、高い方の棒で後ろへ宙返りして1回ひねって持つようなことをやってたようですね。多分やると思います。そうですか。それと折り技と見ていただいたらいいと思います。そうですか。はい。スペインのワールドカップで優勝しております段違い平行棒ムヒナです。ここですね。はい、宙返り。なるほど。やはり大技ですね。ドキッとします。そして折り方抱え込んでおりますがきれいに宙返りです。
難度の高い技を入れていると言われていたんですが、あれなんですね。かなりの演技としても盛り上がりを作ってますよね。審判がこれをどう採点するんでしょうか。まだムヒナの得点が出ておりません。フィニッシュは巻きつけて、そして点が出ました。 9.90。 やはりあの新しい技への得点なんでしょうね。そうですよね。When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true. There may have been a protest by Bela Karolyi, Eberle's coach, and may have gone through, and that's the reason, probably. So we have a tie for first with the two Soviets, Mukhina and Kim. They each get a gold medal. There will be no silver medal awarded. Here's there'll be 2 gold medals and 2 bronze medals. Tie for first and second, and then the tie for third. Has to be what's going to happen. Been a good meet for the Soviet women, no question of that. And for the United States. True enough. It's now official. They have changed the mark. They upgraded Everly's mark by 25/100ths of a point, putting her into that tie with Kathy Johnson. But it's a bronze all the same. Just a little more happiness for somebody else. Look at that smile. So there's Kathy Johnson, the 3rd medalist for the United States on this really historic afternoon for American gymnastics. And one for you, little Amelia Eberly, 4 feet 5 and maybe 75 pounds. Kathy is a monstrous 5 feet tall. It certainly was a strange development, because it does not seem to me, the way I know the rules, that the amount by which they raised Eberly's mark would be legal. Now, let's see. Well, here is Frank Baer, who is the executive director of the U.S. Gymnastics Federation and a vice president of the FIG. What's going on? What happened? Jim, I took a short walk, and when I came back, there was a tie, but the tie was absolutely impossible to achieve the way it was done. They raised Eberly's score by 0.025. You can't do that, can you? Can't do that. When you protest to have a score raised by 0.5 or 1. You can't break it down into quarters, or we'll never get the competition over with. At any rate, the U.S. still gets its bronze medal. We would have protested, and we'd have had a real battle on the floor if they'd have taken the bronze medal away from Kathy Johnson, but since there was a tie, well, we're happy. Congratulations to you, Frank, on the final flowering and fruition. It's been a long time, but it's here now. 16 years, and we're very happy. Time to leave Strasbourg now, and as we do, our congratulations again to the American gold medalists Marcia Frederick and Kurt Thomas, to the bronze medalist Kathy Johnson, and also to Bart Connor for reaching the finals in 3 individual events. A great meet for the Americans, and also for the Soviet Union. They won 17 gold medals all told. That's almost half of the gold medals that were available here. By the way, starting in 1979, there's going to be a World Gymnastics Championship competition every year, except in the year of the Olympics, rather than every 4 years. That's the way it's been up until now. For example, in 79, in the autumn, it will be in Fort Worth, Texas. And once again, ABC Sports will be there. For right now, however, speaking also for Kathy Rigby Mason and for Gordon Maddox, this is Jim McKay saying so long from Strasbourg.
I would think should be impossible to beat in this event after that. There's that full twisting Corbett, and she gets a great deal of speed. It's very easy to miss your hands on that if the timing is not just right. There she is, the all-around world champion, Elena Mukhina of the Soviet Union, responding to the continued ovation from the crowd here in Copenhagen. The score for Elena Mukhina, 9.85, and a lot of folks in the crowd are disappointed at that. Шапошникову. Ну, вообще будет много хороших гимнастов. Я не знаю, как все получится.
Seguimos al año de 1978, el año que brilló por completo Elena Mukhina. Obtuvo el primer lugar en el campeonato de la Unión Soviética y destronó en la general individual a Nadia Comaneci. En esa ocasión, la Unión Soviética consiguió el 1-2-3, pero todo el equipo le aplaudía a Elena Mukhina. Al finalizar la Copa del Mundo, Nadia Comaneci diría: esta chica será la próxima campeona. Tiene nervios de acero y gracia. All I wanna do is drive home to you, baby.